Bienvenidos a la cuarta edición de Estación Podcast, el festival iberoamericano de creación sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español. Bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Estación Podcast por este huequito en la programación y en este escenario. Yo soy Javier John Planer, soy el responsable de Branded Content de Ogilvy Madrid y hoy venimos a hablar de un proyecto en el que estamos acompañando a Reales desde hace un par de años, un proyecto que a mí personalmente me gusta mucho, que no voy a contar nada ahora en la presentación porque para eso estamos aquí, si no, nos tendríamos que ir. Y me acompaña precisamente Blanca Gómez, que es la responsable de activación de patrocinio y de Branded Content en Reales Seguros. Y también tengo a mi lado a alguien que probablemente la mayoría conocéis, que es Marcus Hurst, cofundador y director creativo del Extraordinario. Y nada más, yo he venido a hacer preguntas, así que si queréis, Blanca, cuéntanos un poco el contexto del podcast, porque esto nace para hablar de cultura con impacto, ¿no? Pues sí, Cultura con Impacto es un proyecto que empezamos a trabajar hace 2 años. Desde Reales creemos profundamente en el poder transformador de la cultura y llevamos más de 10 años colaborando con distintas asociaciones y con distintos proyectos que utilizan la cultura como herramienta transformadora de la sociedad. Entonces quisimos montar esta plataforma, un espacio donde poder comunicar, donde poder dar voz a toda esta gente que realmente hace una maravilla por la sociedad y por gente que realmente lo necesita a través de la cultura. Y montamos este proyecto que se llama Cultura con Impacto. Y ahí, pues montando pues, todo ese plan de comunicación, vimos que necesitábamos un espacio donde poder profundizar, donde poder contar todas estas historias. Y os planteamos el reto. ¿Qué tipo de historias? Si quieres, antes de entrar en el podcast, cuéntanos el tipo de proyectos con los que se suele trabajar en Cultura con Impacto. Pues, o sea, trabajamos en varias verticales, desde el temas de inclusión, salud o empleo, apoyo al talento joven. Y trabajamos con muchas asociaciones que utilizan la cultura como herramienta de cambio, como herramienta transformadora para apoyar el talento, para mejorar la salud o para ayudar pues, a todas las personas que necesitan una ayuda para incluirse en la sociedad y formar parte activa. ¿Y de alguna manera decidisteis que era buena idea hacer un podcast para contar todo esto? Sí, o sea, al final tenemos un plan de comunicación bastante ambicioso, ¿no? Con el que trabajamos con distintos medios, distintos formatos, y vimos que necesitábamos un espacio donde realmente pues, los beneficiarios de todos estos proyectos pudiesen contar su historia, pudiesen contar su verdad y su experiencia. Y ahí bueno, pues nos presentasteis este formato tan maravilloso, lo vimos clarísimo. Y nos metimos de lleno y aquí seguimos. De hecho, hoy venimos a presentar la que sería la segunda temporada, pero en realidad la primera temporada y la segunda temporada no tienen mucho que ver. La primera temporada, si quieres contarnos un poco en qué consistió y cómo fue la experiencia que supuso hacer un podcast. Sí, pues bueno, la primera temporada fue un formato conversacional en el que pues quisimos poner a los beneficiarios en el centro de la conversación y que ellos fuesen los que contasen sus historias, contasen cómo realmente la cultura les ayude, como estas organizaciones con las que nosotros colaboramos, les dinamizan y les dan todas esas herramientas para poder seguir creciendo, ¿no? Y fue un formato conversacional que tuvimos a Pepa Blanes de host, que la verdad que estuvo muy bien, contamos muchas historias y aprendimos muchísimo, la verdad. Fue muy interesante el proyecto, porque nunca nos habíamos metido en un formato de producción sonora y la verdad que fue bastante enriquecedor. Y entonces llegó el momento de afrontar la segunda temporada y pensamos, bueno, vamos a ver otras maneras de hacerlo, ¿no? Y ahí es cuando entráis desde el Extraordinario. Sí. Y, bueno, literalmente se pasaron por el forro del brief y dijeron, vale, no,
Un conversacional no. Entonces, cuéntanos un poco cómo recibisteis ese brief, cómo lo afrontasteis cuando os llegó la petición. Pues si quieres, si te parece, hago la presentación, que es muy cortita. Dale. Yo creo que contesta un poco a tu pregunta. Pues Sí. dale. Muy bien, pues antes de empezar, me gustaría que os quedarais con estas 3 imágenes. La primera es el fragmento de un hueso de la cara de Pink, nuestro antecesor, descubierto hace poco en Atapuerca, que bueno, tiene literalmente 1,3 millones de años. La segunda es la cueva de las manos en la Patagonia Argentina, uno de los primeros ejemplos de creatividad artística hace más de 10.000 años en América. Y la tercera es un mural en el techo del Ateneo de Madrid, aquí cerca. El Ateneo en esta sala realmente lo que hace es imitar a las iglesias, pero en lugar de venerar a santos y vírgenes, lo que hace es venerar pues, la pintura, la creatividad, el teatro, también la ciencia. Y cuando imaginamos lo sublime, yo creo que lo solemos asociar a los templos, como en la tercera foto, que está muy bien, pero lo imaginamos, yo qué sé, pues un hombre de cuello alto, en estado de éxtasis, al escuchar una sonata de su pianista favorito, o una mujer que se emociona al contemplar el último suspiro de la heroína caída en desgracia en una obra de teatro. Y ahora mismo tenemos ese paralelismo en la música contemporánea, que cada vez es más caro, o sea, que se vuelve algo que tienes que pagar mucho dinero y encontrar huecos para poder disfrutar de ello, como hacer tiempo para disfrutar de la cultura. Y es un pasatiempo muchas veces solo apto para quienes tienen capital cultural. Pero sublime también puede ser el paciente terminal que por primera vez en su vida escucha un concierto de piano en el hospital. Y le da ligereza a esa experiencia que está viviendo, afronta la muerte de otra forma. O la adolescente marroquí que encuentra en los talleres de teatro en un barrio de Málaga un ancla para florecer. O el niño autista en Cáceres que recibe clases de música y encuentra un propósito. Todo esto son historias reales de personas que se benefician de los proyectos que apoya Cultura con Impacto, esta iniciativa de la Fundación Reale. Pero la realidad es que pensamos y hablamos con vosotros y con estas asociaciones y dicen que esto es la excepción. O sea, la cultura empezó como una experiencia colectiva. En las cuevas de manos fue una experiencia colectiva, en la que gente se juntaba y buscaba distintos matices con las manos, distintas tonalidades, y lo hacían juntos. Y ahora es muy elitista. Entonces, no se trata de que los que lo hacen dejen de hacerlo, sino que la cultura esté presente en los hospitales, las aulas, las cárceles y los barrios de forma generalizada. O sea, que esté integrada en nuestra razón de ser. Entonces, en 2024, Gilby y la Fundación Reale nos piden explorar estas historias y nosotros contestamos de la manera que sabemos, haciendo audiohistorias, audioensayos, reflexiones. Y en septiembre sale La sublime condición humana, que es un spin-off de La fucking condición humana. Y yo siento un poco como que Reale es como si tuviese una colección de arte y vienen a nosotros como comisarios y La fucking condición humana es la galería y dicen, oye, tenemos estas obras, ayúdanos a organizarlas y a contarlas y que más gente lo conozca. Porque demasiado poca gente conoce que Cultura en Vena, una organización que ellos apoyan, quiere meter músicos en todos los hospitales de España. Y están en ello. Y igual lo consiguen, pero necesitan ayuda. En este viaje pues vamos a ir a la oscuridad para entender los orígenes del cine. Estas son unas fotos que hemos hecho de la entrevista que hicimos con Vicente Monroy hace poco sobre el cine. Iremos a Atapuerca, que eso también es lo que nos ha ayudado a hacer Reale. Ellos trabajan con Atapuerca. Pues nosotros iremos este verano para conocer a nuestros antecesores, para conocer a Pink. Y hablaremos también, de hecho la entrevisté hace poco, con un médico que usa la música para ayudar a pacientes a recuperarse del ictus. Entonces vamos a mezclar todas esas cosas con el sello sonoro habitual de La fucking condición humana. Y creo que, por terminar, será una oportunidad para explorar una pregunta que creo que nos sigue fascinando. Hace poco, entrevistando a uno de los responsables de Atapuerca, Bermúdez de Castro, le pregunté, oye, mira, Pink, esta persona que habéis descubierto, ¿cantaba o consumía cultura? Y fue súper rotundo. Dijo que no. Pink estaba demasiado ocupado en buscar comida y sobrevivir. Pero tampoco lo anhelaba porque no sabía que existía. ¿Qué pasó entonces para que los sucesores de Pink acabasen pintando obras complejas en cuevas? La cultura transversal que apoya Reale es una vuelta a nuestros orígenes, donde se creaba en esas cuevas de forma colectiva. Lo sabremos en septiembre.
Gracias. Y listo. Pues eso es un poco la creo explicación. Que no podemos ir ya. ya está. Septiembre, la sublime condición humana. No, a mí me gustaría volver un poco a ese proceso de decisión de cómo estamos construyendo el podcast. Entonces, empezar por qué os decidió a cambiar el formato de un conversacional a un formato de reportaje sonoro muy distinto a lo que estábamos haciendo. Pues innovar. Al final, cambiar, o sea, en Reale pues tenemos muy metido, ¿no?, el innovar, el seguir un poco buscando nuevas formas de ayudar a la gente, de ofrecer un poco pues, nuestro servicio y eso, pues todas las áreas lo tenemos muy asumido y en nuestro día a día pues también trabajamos pues, haciendo las cosas de una manera distinta. Entonces trabajamos en el conversacional, nos fue muy bien, estamos muy contentos, ¿no?, del resultado que tuvimos, pero la cultura es cambio, la cultura es seguir creciendo, seguir haciendo las cosas de una manera diferente y bueno, oyentes también, os digo, de la fucking, pues claro, de repente vino a nosotros este proyecto y fue como, es que tenemos que estar ahí porque hay que contar las cosas, hay que generar esa emoción, hay que conectar con el público como ellos lo hacen, que lo hacen de una manera pues sublime, lo hacen de maravilla. Bueno, yo creo que hay algo que se ha visto en la presentación que has hecho y es que creo que habéis cogido, digamos, la materia prima del podcast, o sea, de lo que hay que contar, que son todas estas historias de transformación. Y creo que os ha apetecido indagar más ahí. O sea, que de repente no ha sido como un encargo de, bueno, ven, a ver, ahora veo cómo cuento esto, sino que de repente al ver esas historias habéis dicho, ostras, es que aquí hay muchas cosas que contar, ¿no? En ese sentido, ¿cómo está siendo el proceso de creación de este podcast que está, vamos, hemos visto fotos que son de hace una semana, Sí, o sea, que estamos en proceso. Estamos en pleno proceso. Yo creo, voy a contar más general cómo es el proceso y luego lo conecto, porque en realidad no lo separo. Claro. No lo separo de lo que hacemos en la fucking. Yo creo que nuestras historias muchas veces empiezan desde la sorpresa y la intuición. Entonces os voy a dar un ejemplo de algo que me pasó hace poco, de una historia que estoy madurando para la fucking. Estaba sentado en casa, trabajo en casa, y suena el telefonillo. Voy al telefonillo, es una mujer un poco agitada que me dice, oye, mira, es que soy del edificio de enfrente, tengo una gotera espantosa, pero no sé de dónde viene, estoy desesperada, por favor, ¿me puedes ayudar a subir? No sé si tenéis un terrado para poder intentar identificarlo. Resulta que sí, teníamos un terrado. La invito arriba, hacemos fotos, le doy un poco de consuelo a la pobre que lo está pasando muy mal y se va. Entonces empieza a pensar, oye, lo de las goteras, señora putada, ¿no? Entonces empieza a conectar creadores, libros que han hablado de goteras. Empiezo a indagar en esa arquitectura sublime que de pronto es como la gran arquitectura y tiene goteras, ¿no? Llego a casa un día y en este proceso tienes que regar el jardín, pero también hay una cosa en los economistas que me gusta mucho que es señal y ruido, ¿no? Habla mucho en este mundo de mucha información hay que saber identificar las señales y hay que cribar el ruido. Y me pasó una cosa curiosa, llego un día a casa de mi abuela, voy a verla, y le digo, ¿qué tal estás? Y me dice, oye, hijo, es que me duelen un montón los huesos, creo que va a llover hoy. Y dije, señal. Y hace poco, reescuchando un capítulo de la fucking, hice un chiste sobre el metaverso. Ruido. Porque me daba, o sea, lo estaba reescuchando para un proyecto y me dio asquete. Era como, qué horror, esto se ha vuelto antiguo, suena horrible. Entonces yo creo que en ese proceso ahí vas un poco identificando. Luego buscas guías para alumbrar el camino. Es decir, en este proyecto con Reale lo que hacemos es ir a buscar en cada asociación las personas que son como los profetas de las historias. Hablamos con ellos, ellos también nos conectan con otros que pueden aportar. Escribimos la partitura, como la música. Vamos a grabar con Javi, que aquí podéis ver la foto. Lo bonito que tiene la fucking, comparado con la mayoría de los podcasts, es que grabamos como si estuviésemos grabando una canción en directo, ¿vale? Llegamos con la partitura, Javi es productor musical, y entonces sobre eso empieza a construir la música, se hace notas de voz, se me ha ocurrido esto, de pronto me dice, ponte más adelante, vete más atrás, chilla como si estuvieses en un bar, y de ahí hacemos juego, que es lo que hacemos con la cultura. Cuando vamos al teatro vamos a jugar, pues lo mismo.
es juego. Y ya finalmente, pues las notas, la postproducción, y luego lo revisamos, pero no demasiado porque la perfección es aburrida. Entonces esto, en líneas generales, es el proceso que estamos siguiendo exactamente para Reale, con la diferencia que cuando queremos hablar de Atapuerca, pues vamos a ir a Atapuerca. Y eso es para nosotros súper estimulante y nos hace volcarnos incluso más. Decir, oye, me están dando la oportunidad de ir aquí y pasarme un día con eminencias, no eminencias en España, gente que va a Harvard y les abren las puertas. Entonces eso es como bastante proyecto soñado. Así que, bueno, es un poco la foto general. Vale, nos quedan 4 minutillos, entonces yo quería haceros una pregunta al final estamos en la parte profesionales, por enganchar este mundo marca, producción de contenidos. Has dicho antes que era la primera vez que afrontabais un proyecto sonoro, en la primera temporada que hicimos con Podium. ¿Os ha cambiado de alguna manera como marca o como departamento hacer este tipo de proyectos que se salen un poco de lo que se suele ser, la marca le gusta hablar mucho de sí misma y en este tipo de proyectos muchas veces está en segundo plano y porque lo hace de otra manera, ¿no? Entonces, ¿os ha cambiado de alguna manera de trabajar? ¿Habéis tenido que aprender cosas nuevas? O sea, está siendo una aventura, está siendo también difícil la casa, ¿no? Pues decir que primero están los proyectos antes que hablar de reales. Pero bueno, o sea, lo estamos haciendo, lo estamos consiguiendo y a nivel trabajo, no porque estamos totalmente seguros con el proyecto y con lo que queremos contar y además es que está dentro de la casa. Llevamos, pues ya te digo, pues 10 años, ¿no? Colaborando con todas estas asociaciones y simplemente lo que sentimos es que ahora tenemos la fuerza para poder servir de altavoz y darle ese espacio que tanto necesitan, porque realmente es que gente que genera estos cambios es importante que se conozca. Sí, ¿no? Le decía Marcus que se conoce poco la labor de estas asociaciones. Y yo te hago la pregunta, pero del otro lado. Claro, la fucking es algo que os sale de manera natural, que engancha con vuestros intereses, el de Mar los de Mar y los tuyos. Pero ahora tenéis del otro lado una marca y una agencia, que ya son 2 al otro lado. ¿Os ha cambiado de alguna manera? Además, no es el primer proyecto que hacéis con marcas, entonces no tienes que hablar necesariamente de Reale, pero ¿qué has aprendido o qué os ha dado? No sé, también algo malo, si quieres, o alguna complicación. Para nada. De hecho, es como el proceso, cada parte en el proceso tiene su función y eso es muy bonito y en medio nos encontramos y ahí es donde a veces hay que solucionar pequeñas cosas, pero creo que el engranaje funciona, cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo que aporta y creo que lo bonito también que está haciendo Reale es apoyar a lo narrativo. Entonces estamos ahora, los de narrativo nos están diciendo tienes que hacer un vídeo, y dices, vale, a lo mejor puedo hacer vídeo para el descubrir, pero yo no puedo hacer vídeo de mis historias. Y encima, si la persona que me escucha de camino al trabajo me quiere ver en vídeo, se va a estrellar. Entonces, por favor, el audio sigue siendo una herramienta muy potente, muy poderosa. Entonces, no podemos dejar y pensar que eso va a morir. Y las plataformas nos gustan, trabajamos con ellas, pero no pueden dictar la única manera de contar historias. Acordaros de Facebook en su día, que dijo, ahora el mundo es vídeo. Yo en ese momento ya tenía una revista, invertimos un equipo de vídeo, crecimos un montón y un día decidieron fuera. Y menos mal que tuvimos algunas cosas para salvarnos, pero de eso hay que aprender de esos errores y decir, usémoslo, pero no nos casemos solo con eso. Entonces hay que ir por otros lados, ¿no? Y ya está. Yo creo que da una oportunidad a los narrativos para también encontrar negocio, que es importante, y seguir creciendo y evolucionando. Y luego la pregunta difícil, que esta la acabo de improvisar mientras estábamos escuchando el podcast anterior, pero hilando y como cierre ya de la charla, ¿creéis que la cultura puede impactar vidas? Entiendo que estamos aquí. ¿Os ha cambiado la cultura de alguna manera vuestra vida? Pues sí, claro. O sea, es que un sí absoluto. O sea, no hay duda, porque al final, o sea, la cultura es esto, o sea, la cultura es la vida, la cultura es el día a día, ¿no? Entonces, pues claro, o sea, vivir te cambia y
y vivir es, pues eso, pues estar en este espacio tan maravilloso, con esta arquitectura tan fantástica, y eso es cultura, eso lo estamos, no sé, lo estamos sintiendo, lo estamos viviendo, y cuando vayamos a otro sitio pues vamos a ver con otro ojo, porque sí. Marcus. Perdona, ¿cuál era la pregunta? ¿La cultura te ha cambiado la vida a ti? ¿Te ha impactado la vida de alguna manera? Sí, sin duda. Y lo bonito de este proyecto es hablar con gente que lo lleva un paso más allá. Es decir, yo como agente pasivo en un teatro que me emociono, genial. Pero que un médico esté en su casa y de pronto me empieza a tocar una sonata y me empieza a explicar cómo lo está usando para que un paciente suyo, que era músico, pero que tuvo un ictus, aprenda otra vez la música y reconecte con esa música, y cómo encuentra que la música que conecta es la que la persona conocía, y eso va por otro conducto, y encima él es neurólogo y te lo va contando de te toco un piano, pero a la vez te voy diciendo qué está pasando aquí dentro. Pues eso ya es como elevarlo, o sea, lo lleva mucho más allá de los creadores, que a veces tenemos esa crisis de, vale, hacemos cosas bonitas, pero no estamos ahí como, no conducimos ambulancias, no salvamos a la gente. Entonces, bueno, sí, la respuesta es en sí. Publicidad también nos pasa. Sí. Pues nada, no sé si hay tiempo para alguna pregunta. ¿Nada? No, perdón, pensaba que teníamos tiempo adicional, así que cortamos. Pues nada, muchísimas gracias por venir, por escucharnos. Gracias, Blanca y Marcus. Muchas gracias por haber asistido a la 4ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español.